Hoy día vamos a hablar sobre la novela policíaca o literatura policíaca. ¿Qué es una novela policíaca? La palabra lo dice, policíaca. Donde su protagonista es un policía, un detective, un investigador, ¿verdad? Es una clase de texto o género literario dentro de la novela, que es a su vez un género de la épica y narrativa. Su principal móvil lo constituye la resolución de un caso. Este caso se va a resolver a través de pistas, de hipótesis, de investigación, etc. Por tanto, se trata de una estructura novelística cerrada. El protagonista puede ser un policía, un detective, un investigador, quien va a resolver un caso, utilizando la razón, es decir, utilizando esa inteligencia, perspicacia para resolver el asunto. Pero por lo general, una novela policíaca va a tener un detective, pero este detective va a tener su ayudante, como vimos el año pasado, el vampiro de Sussex, algo así, ¿sí? ¿Verdad? Esa novela, donde Sherlock Holmes fue llamado para que pudiera resolver este asuntito. Pero él todo lo hacía, ¿verdad? Por medio de su secretario. ¿Verdad? Entonces, el secretario era el que le decía, bueno, tenemos que hacer esto, y el que tomaba nota de todo lo que Sherlock Holmes hacía. Entonces, el secretario también, en este caso, tiene un protagonismo fundamental en una novela policíaca. Y ya que estamos hablando de Sherlock Holmes, necesito un estudiante, una estudiante que me pueda hablar en la siguiente clase sobre Sherlock Holmes. ¿Quién lo creó? ¿Quién creó este personaje? Yo dije que a través de las clases iba a dar. Levánteme la mano. Harold. Ya. Harold, por favor, cierre el audio. Por eso desactivo el audio. Ok, me levanta la mano, si no yo elijo para la exposición en la siguiente clase. Vamos a hablar sobre este personaje. Harold, enciende tu cámara. Ok, bueno, entonces Harold, anota allí tu personaje. El creador de Sherlock Holmes. Te voy diciendo que el apellido del creador es apellido Doyle. Ya te doy dando una pista. El creador de Sherlock Holmes. Vas a hablar sobre este personaje, la biografía de este personaje. Ok. Ahora, bueno, ustedes están viendo aquí. Me escribes que te leo el chat, Harold, si me quieres preguntar algo. No, mi solo era para la biografía, mi. Ok, hijo. Bueno, vamos a hablar entonces del máximo exponente, del creador de estas novelas o relatos policíacos, que por cierto el año pasado hablamos de este personaje, esa mente brillante, el cual crea el gato negro. ¿Se recuerdan? El gato negro. Así es, esta mente brillante. Edgar Allan Poe. Vamos a hablar un poco sobre este Edgar Allan Poe. Fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue el renovador de la novela gótica, recordando
recordado especialmente por sus cuentos de terror. Nacido en Estados Unidos, como yo les decía, o importante en todo lo que era la literatura americana. ¿Cuáles son las obras más importantes de Edgar Allan Poe? Está en horror y el detectivesco. El gato negro, el pozo y el péndulo, los crímenes de Collier Morway, el retrato Val, el corazón, bueno, el corazón delatar, la narración de Arthur, el cuervo, las cartas robadas, el escarabajo de oro, la caída de la casa. Bueno, estas son las que más sobresalen. Y aquí está un pequeño compendio del gato negro que nosotros ya lo leímos. Y también del pozo. Estas son de las obras más reconocidas de Edgar Allan Poe. Y en la página 150 está hablando también, dice, el género policíaco como tal nació en el siglo XIX, de la mano de Edgar Allan Poe, el creador, el crear al detective Auguste Dupin en su relato Los crímenes de la calle Moncrief. Entonces, vamos a leer también esa obra muy reconocida por Edgar Allan Poe. Así que prepárese para leer esa obra magistral de Edgar. Hablemos un poquito más sobre este género literario que se desarrolló durante los siglos XIX y XX, pero su mayor representante fue el estadounidense Edgar Allan Poe con sus cuentos. El misterio de María Roger en 1842 y entre 1842 y 1843. Los crímenes de la calle Morway en 1841 y la carta robada en 1844, entre otros. Estos tuvieron como protagonista a Auguste Dupin, que sirvió como modelo de Sherlock Holmes, que más adelante es creado. El escritor Doyle, mire, él es el creador de Sherlock Holmes, junto a Agatha Christie, que fue otra protagonista de estas novelas, ¿verdad? Y otros autores llevaron el género a la madurez. Pero el precursor aquí es Allan Poe, formando la escuela inglesa policíaca, caracterizada por un desarrollo matemático de la trama a través de pistas que se iban dando. Y aquí está un pequeño organizador gráfico. ¿Qué tiene en particular el cuento relato policial? Una narración de misterio por resolver un crimen. Tiene una secuencia, ¿verdad? Y tiene narrador. El narrador puede ser testigo, protagonista o también omnisciente. Los elementos están el delito, el misterio, el detective, que es el personaje principal en nuestro cuento o relato policial. Están las pistas, las huellas que deben encontrar, que deben resolver por medio de la inteligencia y la razón. Los sospechosos, los culpables, tiene características como intriga, tiene características como suspenso y misterio. Todo esto abarca lo que es una novela policíaca. Y la estructura, ya sabemos. Está el planteamiento, está el nudo, que es el desarrollo, y está también aquí el desenlace. Bueno, ¿qué pasa en el planteamiento? El planteamiento empieza con un problema, una situación, un crimen, un intento de homicidio, un intento de asesinato. Entonces, allí llaman, como cuando en el Vampiro de Suset, llaman a Sherlock Holmes porque habían encontrado a la esposa, la señora de la casa, mordiendo al niño. Entonces se da esta situación
y llaman rápidamente al detective. Entonces, si hay un asesinato, necesitan conocer quién fue el culpable, como en las 3 viudas, ¿se acuerdan también, chicos? Entonces, allí también llaman rápidamente al detective, al investigador, para que él pueda empezar con la búsqueda de las pistas de los sospechosos, con la búsqueda de la verdad. Así es así es un relato policial. Así que siempre va a haber una situación, un hecho, un problema que resolver. Dentro de los relatos policíacos, como yo les decía la semana pasada, existen novelas de problema, novelas de suspenso, o también las novelas que le llaman negras o duras. Y aquí es como un asesino en serie, ya es como mucha sangre por todas partes. Así que yo no les recomiendo que lean ese tipo de novelas. Entonces tenemos el tema, tenemos el enigma, el que resolvemos, los personajes, aquí el principal ya sabemos que es el detective o investigador, el ambiente, y vamos a ver, en la mayoría es un ambiente urbano, en unas casas estas, por ejemplo, como en El vampiro de Sussex, en un palacio, en un castillo, en una zona en la cual la gente vive cómodamente, confort. Eso contratan un detective porque tienen dinerito. Bueno, el tiempo tiene que ver con todo el tiempo que se vaya a desarrollar el suceso, los acontecimientos que se vayan dando a través de la narración del relato. Entonces, vamos a ir a la página 152, chicos, 152, 152, 152. Bueno, antes de todo, voy a hacer unas preguntitas. Anoten allí, chicos. Primera pregunta, para que lo tengan como su banco de preguntas. Primera pregunta. ¿Qué es una novela policíaca? ¿Qué es una novela policíaca? ¿Y a qué género pertenece? ¿Qué es una novela policíaca y a qué género pertenece? Número 2. Número 2. ¿En qué siglo nace la novela o relato policíaco? ¿En qué siglo nace? ¿Y de la mano de quién? ¿En qué siglo nace y de la mano de quién? ¿En qué siglo nace y de la mano de quién? Escribe 3 características del relato policial. Escribe 3 características de los relatos policíacos. Policíacos también les saben llamar. ¿Me puede repetir la tercera pregunta, por favor? Características. 3 características de novela policial o policial, así la llaman, policíaco o policial. 3 características. Tres características. Siguiente. Anota los elementos de la novela policial. Anota los elementos. Ok, eso es todo. Ahora sí nos vamos a la 152. Ayúdanos con la lectura, Ronald. Página 152. Ya va. Okay. Donde dice los personajes. No, guía.
porque Ya, vamos a guía. empezar a leer y entonces necesitamos conocer la guía. Guía. Para analizar una novela policial, antes de leer, lee el título de la novela. Realiza un vistazo preliminar del texto e intenta predecir de qué tratará durante la lectura. Primer punto, ajusta el ritmo de la lectura para asegurarte que vas comprendiendo bien lo leído. Punto 2. Formúlate preguntas en la medida que avanzas en la lectura. Vuelve a leer un párrafo si te ofrece dificultad. Punto 3. Recurre a las claves de contexto o estructurales para deducir el significado de las palabras desconocidas. Si no es posible, consulta el diccionario. Punto 4. Haz y revisa o confirma tus predicciones. Punto 5. Identifica el enigma que se plantea. Punto 6. Determina las características de los personajes. Punto 7. Descubre las pistas que aparecen en la novela para llegar a la resolución del enigma. Punto 8. Identifica los distintos momentos del relato, planteamiento, nudo y desenlace. Y punto 9. En cuanto al tiempo de la novela, establece cómo se ordenan los hechos. Después de leer el resumen de la novela leída, evalúa el propósito y punto de vista que ha asumido el autor de la novela y expresa tu opinión con respecto a la novela que has leído. Ok, tenemos una novela policíaca y se llama La muerte de un pintor. ¿Qué va a hacer? Usted ya la leyó, porque ya tiene que haberla leído. Se lo dije la semana pasada. Ya la novela policíaca ya tiene que haberla leído. El día de mañana nos vamos a dedicar a ella. Tengo una exposición del autor que es Henry Bach, que es el escritor ecuatoriano, ¿verdad? Es el seudónimo del escritor ecuatoriano Galo Silva, exitoso autor del relato policial. Bueno, ¿qué va a hacer con esta novelita? ¿Verdad? Usted la va a releer y va a encerrar todas las palabras que son desconocidas. Va a encerrar las palabras desconocidas. Número 2. Va a subrayar o a colorear las pistas que hay en la novela. Las pistas. Número 3. Va a obtener de esta lectura personaje principal y personajes secundarios. Personaje principal y personajes secundarios. Vaya anotando. Encierro las palabras desconocidas. 2. Subrayo las pistas. 3. Escribo personaje principal y personajes secundarios. Y número 4. Identifico qué tipo de narrador es y por qué. Usted llega a la conclusión que si es un narrador omnisciente, testigo o protagonista. Tenemos 4 puntos en esa lectura. ¿Ya? Encierro, subrayo o coloreo, escribo los personajes y también voy a identifico qué tipo de narrador es y por qué yo deduzco que es ese narrador protagonista, testigo, o también puede ser omnisciente. Y número 5, ¿cuál es el suceso y el hecho por el cual yo me doy cuenta que es una novela policíaca? ¿Cuál es ese evento, ese suceso por el cual yo me di cuenta, ¿verdad?,
que esa es una novela policíaca. Porque hubo un homicidio, porque hubo un asesinato, porque hubo un intento de asesinato, porque la señora viuda mató al esposo, porque alguien lo contrató. Quiero que usted en el número 5 explique por qué usted se dio cuenta que esto es una novela policíaca. No es que aquí dice novela policíaca, no. Se tiene que argumentar el por qué es una novela policíaca, porque tiene todas las características, porque hay un asesinato que resolver, porque hay un enigma, porque hay suspenso. Usted lo va a explicar. Y el día, me ve mi horario, aquí me toca con ustedes. No vieron, ya. La segunda hora, tengo mañana, mire, 2 horas con ustedes. Tengo a la segunda y tengo a la última hora. Así que mañana podemos trabajar. Y les envié una guía. ¿Sí la revisaron ya? Está bien bonita la guía. ¿Sí la vieron? ¿No la han visto? No han visto la guía. Ya, déjenme ver si se las presento en este momento. Me esperan un ratito. Déjenme dejar de compartir, ¿ya? Dime, Ariana, ¿qué tienes levantada en la mano? Hermana, una pregunta. En el punto 4, donde el tipo de narrador, lo tenemos que identificar y explicar el por qué. Nada ¿Por qué tú, sí, por qué tú te diste cuenta que era testigo? ¿Por qué te diste cuenta o deduciste que es omnisciente? ¿Por qué te diste cuenta que era protagonista? Una vez que tú lees, ya te vas a dar cuenta. Si lo está narrando en primera persona, lo está narrando en segunda o lo está narrando en tercera persona. El omnisciente que todo lo sabe y todo lo conoce. Ustedes ya saben identificar. Y en la parte donde tenemos que explicar qué es policíaca, también tenemos que decir el suceso y los hechos. Eso. Me di cuenta que era policíaca porque contrataron un detective, un investigador, para dar con el paradero si alguien se murió, si lo han asesinado. Bueno, ahí tú vas a explicar, en 2 líneas hasta mucho. Usted explica por qué, porque según las características debe haber un crimen, debe haber un intento de asesinato, aquí hay este misterio. Entonces, eso son características de una novela policíaca o relato policíaco, o policial, algunos también lo llaman. Ok, déjenme abrir la guía. Déjenme abrir la guía aquí. Ok, bueno, las voy a abrir aquí primero, ¿ya? Tienen allí 1 y 2 organizadores gráficos. Lo va a escribir a manito en su cuaderno. No lo va a imprimir. Olvídese de la impresión. Usted va a ingresar a clase la próxima semana. Usted va a tener que escribir. Bueno, digan gracias, Señor, porque yo no les voy a dar clase. Porque conmigo escriben bien. Si estuvieran, van a estar conmigo, pero no van a estar conmigo.